Muy buenas, soy Marcos Vázquez y estás escuchando una nueva entrevista aquí en Radio Fitness Revolucionario. Hoy hablo con Lucía Aguado, más conocida en redes como The Saiyan Kiwi, con casi 1 millón de seguidores en su canal de YouTube. Lucía es una gran divulgadora sobre entrenamiento y nutrición con foco en la mujer, pero es también una gran deportista, muy versátil, ha hecho desde danza hasta boxeo, pasando por otras disciplinas, pero hoy nos vamos a centrar en su carrera en el culturismo natural, donde ha cosechado multitud de victorias en distintos campeonatos y nos va a contar su experiencia en este deporte, pero todo lo que hablamos será aplicable a las mujeres deportistas en general. Nos explica en primer lugar cómo planificó las distintas fases de su entrenamiento y nutrición en su última competición, con el detalle de calorías y macronutrientes. Nos cuenta también cómo fue su progresión de porcentaje de grasa y qué impacto tuvo todo esto en su salud. Además de compartir su experiencia, Lucía nos explica los riesgos de tener un porcentaje de grasa muy bajo y también el posible impacto en la salud mental de la competición y de una obsesión excesiva con el físico. Creo que es una charla muy interesante. Lucía explica todo con mucha claridad y detalle, así que no te la pierdas. Antes de pasar a la entrevista y ligado con la charla de hoy, te comento que el 11 y 12 de noviembre WeBotanics organiza el congreso gratuito WeSalud con foco en la mujer y la sexualidad. Por mi parte, hablaré de nutrición en la mujer deportista, Miriam Aladif hablará de la regulación hormonal en la mujer, Mar Romera sobre el estrés crónico y la menorrea hipotalámica, Sara Matesant sobre la salud sexual consciente y Gustavo Garriga sobre cómo mejorar la calidad de la piel. Son una serie de charlas cortas pero muy formativas y si quieres verlas totalmente gratis, solo tienes que apuntarte en fitnessrevolucionario.com/congreso. Y os recuerdo también al patrocinador desde casi los comienzos de este podcast, Paleobull, que además de barritas de energía, de suplementos de proteína de calidad como es Panacea y un largo etcétera, han sacado recientemente un suplemento llamado Venus, ligado con la temática de hoy, orientado a mejorar la salud hormonal femenina, especialmente en el caso de síndrome de ovario poliquístico, en base a mioinositol y dechiroinositol en el ratio adecuado. Os recuerdo también que tenéis un 10% de descuento tanto en webotanics.com como en paleobull.com usando el código FR10 en mayúscula con número FR10. Y sin más, damos la bienvenida a Lucía Aguado. Bienvenida al podcast, Lucía, ¿cómo estás? Muchas gracias, Marcos. Pues súper bien, encantada de estar aquí, muy emocionada. Igualmente, un placer charlar contigo, Lucía. Nos conocemos desde hace poco, coincidimos en el Congreso de Perform hace unas semanas. Me gustó mucho tu charla y tu historia en general, en la que vamos a profundizar hoy. Pero antes de nada, ¿por qué eres de Saiyan Kiwi? Pues tú me conociste a mí hace poco, pero yo te empecé a seguir hace muchísimos años cuando empecé en el fitness y aprendí un montón con tu contenido, entonces súper contenta. Qué bien, muchas gracias. Y de Saiyan Kiwi al final, pues mucha gente me lo pregunta como esperando la gran historia detrás, pero realmente simplemente fue que me cambié el nombre de Instagram porque me apetecía como combinar Dragon Ball, que son los dibujos que a mí más me han marcado a nivel de mentalidad, y luego lo de Kiwi porque al final es un mote cariñoso que me puso una amiga mía y me pareció gracioso ponerlo así y ya se quedó y ahora no me atrevo a cambiarlo porque pienso que la gente no me va a reconocer. Muy bien. Bueno, pues con eso aclarado, quería que nos explicases cómo o por qué tomaste la decisión de competir en culturismo natural, qué te atrajo de esta práctica y qué te motivó a prepararte. Pues realmente la decisión no la tomé yo en un principio al competir en culturismo, sino que fue más por mi entrenador, que cuando yo empecé a entrenar para ganar masa muscular, yo venía de los deportes de contacto, estaba muy flaquita y no sabía cómo alimentarme ni nada, entonces pues mi tío conocía a un entrenador personal que me llevó la dieta de volumen y el entrenamiento un poco para orientarme y fue él el que me dijo que si nunca había pensado en competir y yo era como, ¿qué es eso? O sea, que es personas subidas a una tarima en bikini con betún. Es que si lo piensas es que es muy absurdo, es distópico pensarlo, te lo juro. Y yo dije, que va, yo no valgo para eso. No, pero es que mira, y ya empecé a conocer a más gente del mundillo, me gustó y dije, bueno, pues para ver hasta dónde puedo llegar, empiezo. Y ya pues empecé a competir, me picó el gusanillo y cuando la WNBF, la Federación de Culturismo Natural, llegó a España, supe que era mi sitio, porque al final yo estaba cansada de competir en una federación en la que no había controles antidoping y que psicológicamente me frustraba mucho el hecho de decir, es que para llegar a más tengo que hacer lo mismo que hace otra gente, pero yo no quiero utilizar sustancias dopantes, así que fue como un poco mi salvación. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo antes de la competición tomaste la decisión? O sea, ¿cuánto tiempo tuviste para prepararte y cómo estructuraste así a alto nivel la preparación en términos de enfoque, de fases? Cuéntanos un poco. Pues la preparación para mi primera competición duró 1 año, desde que empecé con mi entrenador hasta que competí, que fue relativamente poco. Hice una fase de volumen, lo típico, y luego pues una definición de 4 meses o así. Y claro, era mi primera competición, mi físico todavía estaba muy verde y a partir de ahí pues hice una fase de volumen más larga
hasta que volví a competir otra vez 2 años después. Y finalmente para la última competición que hice, que fue el Mundial Pro, estuve 2 años sin competir, o sea, yo gané mi carnet profesional, me tomé 2 años de descanso, hice un volumen como tal durante unos 6-7 meses o así, y luego la fase de definición para mi última competición duró unos 4 meses porque partía de un porcentaje graso bastante bajo en comparación con otros volúmenes, entonces pudimos como estar listos en 3 meses y luego el último mes pues aprovecharlo para llegar al punto de competición. Entonces fue bastante tranquilo en ese sentido. ¿Y a qué llamas nivel de grasa bajo? Que luego hablaremos de esto, pero por dar contexto. Realmente, siempre que digo el tema del porcentaje graso es que al final depende mucho del método con el que lo midas. Pero básicamente en mi fase de volumen, aunque aumentas porcentaje graso inevitablemente, intentamos no subir de peso innecesariamente para no mantenernos muy lejos del peso de competición y que los kilos que tuviese que bajar durante la definición no fuesen excesivos para también no barrer masa muscular. Así que creo que mi porcentaje graso cuando terminé el volumen era de un 15% o así, medido con antropometría, con pliegues, que eso también depende de si lo mides con DEXA y tal, pero yo con pliegues. Y en competición, con ese mismo método, mi porcentaje graso fue del 8,3%. Entonces bajamos hasta ahí y el objetivo era no perder, como digo, mucha masa muscular y que la bajada de peso fuese básicamente de porcentaje graso. Sí, seguramente, como dices, con DEXA podrían salir 2-3 puntos más de porcentaje de grasa, sí, pero sigue siendo un nivel de grasa muy bajo para ser una mujer, ¿no? Y después quiero que profundicemos. Pero por lo que dices, no hiciste tampoco un volumen muy cerdil, como se suele decir en estos círculos, donde se gana mucha grasa. No, qué va. Fue un volumen suave. Y, por ejemplo, en tu última competición, ¿cuánto comías más o menos, si te acuerdas, calorías, macros? ¿Y cómo era la rutina de entrenamiento en esa primera fase? Pues en la fase de volumen que hicimos, Eneco siempre está probando cosas nuevas y lo que hicimos en esta preparación fue aumentar bastante la cantidad de proteína que comía. Es decir, de carbohidratos y de grasas, pues un rango normal para un volumen para una chica de 55 kilos o así. En volumen me acerco más a los 60 y en definición más a los 50, pero más o menos hasta ahí la cosa. Y en la fase de volumen estuvimos comiendo de 2.500 a 2.600 calorías para no pasarnos tampoco mucho. Sobre todo la fase de volumen, lo decisivo fue quitar el cardio porque yo corro mucho en plan distancia media larga. Entonces tuvimos que quitarlo progresivamente porque no era compatible con los entrenamientos de fuerza que estaba haciendo, que eran muy orientados a ganar masa muscular, sobre todo en tren inferior. Entonces también el superávit vino de ahí, de quitar un montón de cardio, que al final también es gasto calórico. Y eso, me mantuve más o menos unas 2.500 o así, y de proteína estuvimos metiendo cerca de 3 gramos por kilo de peso corporal. Que eso, a ver, para mi peso tampoco es tanto como pues sería en un hombre, pero a mí me costaba bastante llegar a eso y además con la saciedad implícita que lleva la proteína, pues es así. Y luego de carbohidratos estuve en torno a los 300 gramos de carbohidratos, creo, y el resto era de grasas, porque Neco siempre como que prioriza bastante más los carbohidratos a las grasas, tanto en volumen como en definición. Y luego en la fase de definición hicimos como una primera bajada hasta las 2.000 calorías, que eso fue lo que mantuvimos durante todos los meses de preparación y no hizo falta bajar de las 2.000 hasta ya el último mes, que ya tuvimos como que bajar de ese porcentaje graso que ya era bajo al porcentaje graso de competición, que ya es como algo súper extremo y ahí pues también requiere hacer cosas extremas, pero más o menos durante toda la fase de definición no tuvimos que hacer como grandes cambios ni introducir mucho cardio ni nada porque no habíamos tampoco ganado mucha grasa extra. Y la proteína se mantuvo más o menos bastante alta durante todo el proceso. Sí, lo bueno de tener más tiempo para la fase de definición es que te permite no ser tan extrema, ¿no? O sea, al final hay una relación inversa entre la duración de la fase de definición y lo extrema que tiene que ser la dieta. Claro. Pero si hablamos ya de las últimas 2-3 semanas antes de la competición, ¿te acuerdas de si hiciste algún cambio o hasta cuánto bajaste de calorías, si te acuerdas más o menos? Pues sí, no, de hecho tengo las dietas aquí, o sea que lo sé perfectamente. Mira, la dieta realmente no cambió como tal a nivel de calorías y todo esto hasta septiembre, porque ya empezaban las competiciones en octubre, entonces hasta septiembre no cambiamos la dieta. Me mantuve hasta entonces con 2.000-2.100 calorías, 250 gramos de carbohidratos, de 150 a 160 de proteínas y de 45 a 50 gramos de grasas. Luego, los primeros cambios que tuvimos de cara a la competición, bajamos a 1.800
básicamente lo bajamos de un poco de carbohidratos y de grasas, pero vamos, 226 de carbohidratos, de proteína 145 y de grasas de 40 a 45, y de ahí pues íbamos haciendo como una especie de ciclado de calorías, y lo máximo que llegué a bajar, que esto ya te digo que fue como la semana, esto duró una semana esta dieta porque fue como justo antes de la competición, que fueron de 1.400 a 1.500 calorías, 150 gramos de carbohidratos, 140 de proteínas, como te digo, se mantuvo más o menos en este rango la proteína toda la preparación, y 35 de grasas, que fue para lo que más bajó, para mantener los carbohidratos lo más altos posibles, y las grasas, pues al final, como tienen una cantidad de calorías mayor que ellos, pues es de lo que más puedes bajar para bajar las calorías totales. Pero como te digo, esto último se mantuvo nada, o sea, hasta la competición. Y luego ya como me fui a competir a Estados Unidos y cada semana tenía una competición, en realidad cada semana era una puesta a punto. Entonces realmente las calorías de las peak weeks eran de, pues, el lunes de 1.900 a 2.000 calorías, el martes 2.100 calorías, el miércoles 2.100 calorías, el jueves 2.150, o sea, ya en las peak weeks como que subía 2.000 calorías o así de media, porque lo hacemos como todo bastante en el mismo rango siempre, sin hacer como locuras. Como ves, es todo bastante lineal. Sí, no lo veo nada extremo, ¿eh? Conozco muchos culturistas hombres que pesan quizá un 50% más que tú o más, con dietas de 1.500, 1.600 calorías las últimas semanas antes de la competición. Sí. Es un déficit calórico muy grande y por eso 2.000 calorías en tu caso es súper razonable. Sí, sobre todo para priorizar la intensidad de los entrenamientos. Como te digo, que al final Eneco prioriza mucho los carbohidratos para poder mantener la intensidad de los entrenamientos, que es al final lo que te ayuda a perder grasa realmente y no masa muscular. Pero sí, o sea, no fue nada extremo ni loco. Y de todo ese proceso de preparación, ¿cuál dirías que fue el aspecto más duro, lo que más te costó o lo que hizo quizá que alguna vez te preguntaras por qué estoy haciendo esto? Pues la verdad es que, como te digo, a nivel de alimentación no me cuesta nada, porque al final es cuando tienes un objetivo y un porcentaje de grasa objetivo y un físico objetivo, es como que no te lo planteas. Pero mentalmente lo que más me costaba era dar el 100% de los entrenamientos, porque sí que incluso psicológicamente, cuando tienes menos calorías o cuando ingieres menos o sabes que estás en déficit, es como que tiendes a tirar con menos, porque es como, bueno, como estoy en definición, pues le puedo bajar el peso. Entonces ahí es un poco la lucha mental que tú tienes de mantener esa intensidad e intentar no bajar el peso de los ejercicios e intentar mantener el RIR, porque yo siempre soy muy de... si no tengo energía, es como, bueno, pues en vez de RIR 2, pues RIR 5, si total, nadie se va a enterar. Además, yo, como soy una persona que está acostumbrada a tener entrenadores, pues en ballet teníamos entrenadores, en boxeo tenía entrenadores, en artes marciales, y estoy acostumbrada como a que me metan caña. Entonces, cuando estoy yo sola, como que me costaba esa parte de no le tengo que rendir cuentas a nadie nada más que a mí. Entonces, pues ese típico pensamiento de si no lo haces tú, otra persona lo está haciendo mejor que tú, al final la competición también te mantiene como... ¿cómo se dice? Como accountability, como que te mantiene en ese sentido que no te deja flaquear. Entonces, para mí los entrenamientos como es un poco la parte más dura. Sí, a la gente que tiene poca disciplina, entre comillas, ¿no? Que le cuesta entrenar, yo le recomiendo que se apunte a una competición, aunque no tenga ninguna esperanza de ganar, ninguna intención de ganar, sí. Pero el simple hecho de tener una fecha límite, un propósito claro, pues hace que te empujes más, que mejores la adherencia al plan de entrenamiento, que si simplemente entrenas para cumplir, ¿no? O sea que, bueno, a nivel psicológico ayuda bastante. 100%. Pues cuéntanos ya cómo fue el día de la competición, que ganaste, por cierto, no sé si lo dijiste antes. ¿Qué sentiste al estar compitiendo? Sí, el día de la competición fue súper guay. En general, yo una vez que ya entro en etapa de competición, me lo paso súper bien y vivo mucho el momento. Y luego ya los meses después como que lo voy recordando y dándome cuenta de todo lo que viví, porque al final como que experimentas muchas cosas y no te da tiempo a asimilarlo en el momento. Entonces los días de la competición son bastante locos, porque tienes que, sobre todo las chicas que tenemos que estar con el maquillaje, el pelo, el no sé qué, no sé cuántos, pues es como que no te da tiempo a pensar ni a estar pendiente de nada, ni siquiera de grabar o de lo que sea. Sí que en la competición, en el Mundial, tuve un videógrafo conmigo que se vino a Los Ángeles y grabamos vídeo todos los días, entonces pues eso fue súper guay, porque al final tienes ahí el recuerdo, pero el día de la competición es un poco caos, porque también tienes que estar pendiente de cuando sales, de calentar, de estar en la fila cuando te toca, o sea, es como nervios, pero a la vez piensas, jolín, todo lo que he pasado para llegar hasta aquí y hasta este momento y hasta mi mejor físico. Y yo lo recuerdo como psicológicamente fue para mí
como un cambio de chip, porque ese día estaba como súper tranquila y yo pensaba que iba a estar como muy nerviosa y pensando que le tenía que demostrar algo a alguien o que al final me había estado tanto tiempo para prepararme que no podía defraudar a mi familia que me estaba viendo desde casa. Pero al final lo que me sentí fue como tranquila y muy arropada porque estaba en Los Ángeles con mis amigos, con mi pareja, con mi mejor amigo, con mi entrenador. En mi casa en España estaba toda mi familia viéndome en la tele. O sea, es como que sentía mucho apoyo por todas partes. Entonces estaba como muy tranquila y lo recuerdo súper, súper bien. Aparte de porque conseguí el objetivo de ganar, para mí fue como, no sé, uno de los mejores días de mi vida sin duda. Qué bien. Sí. A pesar de que visto desde fuera, como decías antes, parece un deporte raro, ¿no? Sí, peinado de boda, pero en bikini. Y con la cara de color marrón. Exactamente. Y además parece muy subjetivo, porque, a ver, siempre hay preferencias individuales sobre el físico, pero ¿en qué se fijan los jueces a la hora de evaluar a las competidoras? Sí, se valora todo. Hay gente que como que se ofende incluso cuando le dices, es que en una competición, en una categoría estética, sobre todo como es bikini fitness, que al final es como la categoría más modelo y menos culturista, es que se valora todo, desde el físico, la masa muscular, el porcentaje graso, como tu aspecto general, hasta bikini, tinte, maquillaje, pelo. Claro, la gente dice, es que se valora. Sí, sí se valora. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Claro que se valora y en los criterios lo pone. Entonces, al final, la categoría bikini surgió un poco porque antes solo existía culturismo, fitness y figure, que son como las categorías así más fuertes. Y las bikini eran como las chicas que estaban en forma, pero que todavía no habían llegado al nivel de competición o al nivel de masa muscular que tenía una figure. Entonces, esa categoría al final hizo que muchas chicas se animasen a competir porque la veían más asequible que a lo mejor si ves a una body fitness que está súper fuerte y en cambio pues a una chica a lo mejor le puede parecer más asequible el cuerpo de una bikini, que lo es lógicamente, y se animan a competir por esa vía. Entonces, por eso surgió esa categoría y empezaron a competir las chicas ahí. Y es la única categoría en la que realmente no es como culturismo que tú ves a un chico que está súper fuerte y súper seco y dices, es que va a ganar, es que está claro que va a ganar. Es mucho más subjetiva en el sentido de que no por ser la que tenga más masa muscular o el menor porcentaje graso te asegura que vayas a ganar, sino que influye en general la forma de X que tú tengas, que ahí juega un gran papel tu genética, porque si tienes una cintura fina y una clavícula ancha por genética, lo tienes mucho más fácil. Eso se puede crear también con masa muscular, pero la línea bikini, en cierto modo, tienes que nacer con ella porque es muy difícil crearla. Por eso hay chicas que, aunque en bikini no tengan un físico adecuado para esa categoría, en, por ejemplo, body fitness, sí. O sea, al final es una línea, una estética. Luego también prima mucho el conjunto en general y, sobre todo, en lugar de, o sea, es como una perspectiva mucho más integradora de lo que la gente piensa, porque no es como el color del bikini que a mí me gusta o el pelo que a mí me gusta o el tinte que tal, sino que al final para tu tipo de cuerpo y para tu tono de piel y tu aspecto en general, tu look sea como lo más adecuado a ti y te enfoques como en lo que mejor te sienta a ti y no en copiar lo que hace otra competidora. Entonces a mí eso me pasó, ya lo entendí como a lo largo de los años y sobre todo en la última competición, de que tenía que encontrar un color de bikini que se ajustase a mí, un estilo de pelo que se ajustase a mí y lo que mejor me quedase como para hacer ese pack completo. Y eso, pues, al final es una cosa que tienes que ir encontrando a base de competir, competir y competir. Y sobre todo también el posing, obviamente, como tú te presentes en el escenario, que le llames la atención a los jueces. Sí, la energía que transmites también, ¿no? Que en tu caso es muy claro. De hecho, todo lo que estamos comentando la gente lo puede ver en tu canal de YouTube, ¿no? La preparación, la competición, todo está ahí. Ahí está todo. Exacto. Y creo que se puede palpar esa energía, ¿no? ¿Y cuál sería la principal enseñanza que te llevas de todo este proceso, lo que más te ha aportado a nivel personal? Sobre todo es la disciplina que te hace darte cuenta que puedes llegar a tener. El tú llevar una preparación y ser consecuente con ello, al final es como he dicho antes, tú te marcas tu nivel de disciplina porque nadie va a estar en tu casa pidiéndote que hagas dieta o que entrenes. O sea, al final te lo debes todo a ti mismo. Entonces yo, los meses anteriores de, por ejemplo, irme de viaje con mis amigos y levantarme a las 5 o a las 6 para hacer mi entrenamiento y luego ya poder irme con ellos y tener todos mis tableros preparados y no fallar ni un solo día, sino el irme a la cama con la sensación de que había hecho todo lo que estaba en mi mano para conseguir mi objetivo, y sin que eso te asegure que vayas a ganar, porque todo esto lo cuento y parece como un cuento de hadas al final, porque es como trabajó y ganó y lo consiguió, pero durante todo este proceso nadie me puso como una bola mágica de ver el futuro de si haces esto vas a ganar. O sea, yo todo eso lo hacía
con fe ciega en conseguir mi físico objetivo, pero en ningún momento con la seguridad de si hago dieta y no me la salto y si hago mi entrenamiento a la máxima intensidad, voy a ganar la competición, porque había posibilidades, muchas, de que no lo consiguiese. Entonces, al final es el tener disciplina sin que nadie te asegure que lo vas a conseguir. Es como prepararte una oposición o un examen, que es como al final te das cuenta te resetea mucho a nivel de atribuciones. O sea, la teoría atribucional de atribuir como tu éxito o tu fracaso a factores externos e internos, como que te resetea mucho eso y te hace darte cuenta de hasta qué punto tú puedes influir en las cosas que consigues. Entonces eso me ha enseñado muchísimo, y ahora es como que al haber pasado por una etapa de disciplina tan férrea, ya nada me parece tan complicado. Es como, tengo que estudiar por un examen, tengo que mucho trabajo, tengo tal, es como, nunca va a ser tan duro como una preparación. Todo parece fácil, ¿no? Sí. Pero es cierto que la disciplina que desarrollas con el deporte, sobre todo con la competición, tiene transferencia directa a otros ámbitos de la vida, ¿no? Sea preparar una oposición, sea lanzar un negocio propio. O sea, al final todo esto requiere tener visión, pero también perseverancia, tolerancia a la frustración, etc. Por supuesto. Bueno, pues hemos hablado hasta ahora de la parte bonita, pero quería también hablar de la parte mala o menos buena, porque se critican bastante estas competiciones por la exigencia que suponen, por la restricción calórica, por el énfasis absoluto en lo estético. Y en tu caso parece que lo llevaste bastante bien por lo que cuentas, pero quería preguntarte, en tu caso concreto, si tuviste problemas físicos o psicológicos, lo que quieras compartir. Sí, pues justo de esto he hablado mucho de algo de lo que tú hablaste en tu ponencia, es que se me quedó grabado porque nunca lo había, o sea, lo pensaba, pero nunca lo había visto planteado de un modo tan gráfico, y fue esa gráfica que era en forma de U invertida de la cantidad de deporte que haces versus tu salud, que llega un momento en el que más deporte igual a más salud, pero hay un punto de inflexión en el que ya más deporte no significa más salud, sino incluso es un detrimento de la misma. Entonces, ese concepto pues es como algo obvio, pero a mí lo que me llamó la atención fue que esa curva, ese punto de inflexión es diferente para cada persona, y cuando hablamos de genética, no solo la genética de tener la cintura fina o tener el bíceps en pico o tener inserciones musculares X, sino la genética de hasta dónde tu cuerpo puede aguantar y dónde está ese punto de inflexión para ti. Y es lo que pasa, que hay chicas que pueden mantener la regla con porcentajes de grasa más bajos y hormonalmente pueden estar bien e incluso mejor con un porcentaje de grasa más bajo que antes, pero hay chicas que al mínimo estresor que les metas, por ejemplo a mí, incluso antes de competir y todo eso, yo simplemente con épocas de exámenes o épocas de más estrés, yo era un mes que la regla no me bajaba porque soy muy sensible a eso. Entonces ahí también está el no generalizar. Yo siempre hablo desde mi experiencia personal, que obviamente llegar a ese porcentaje graso no es saludable para nadie, pero hay personas que sí que pueden estar bien hormonalmente respecto a otras, y también está tu genética y lo que determina que puedas mantener ese alto rendimiento en el deporte durante más tiempo o menos, y ahí tienes que ser realista también en eso y decir, pues si yo llego hasta aquí y ya. Entonces, para mí, aunque psicológicamente me ayudó mucho a ser más fuerte mentalmente, también a nivel mental, lo mismo que te contaba de tener tanta disciplina, me costó mucho cuando terminé de competir el dejar esa disciplina de lado, porque yo ya había hecho mi asociación mental de esta disciplina es igual a este físico. Si me dejo, o sea, si saco un poco el pie del tiesto, voy a perder este físico para siempre y nadie se va a fijar en mí de nuevo. Entonces tuve como que rehacer ese trabajo psicológico de dejar de ser tan disciplinada, de pesarlo todo al dedillo, de no salir a cenar. A mí me daba miedo salir a cenar con gente porque no sabía cuántos gramos de pesaba el pan. Entonces eso no era normal, por eso busqué ayuda psicológica y dije, vamos a ver, o sea, esto no, o sea, yo era perfectamente consciente de que eso no era normal, pero al mismo tiempo como que no podía avanzar en eso. Y pues con trabajo psicológico, con terapia y con todo, conseguí el quitarme esa dependencia de que mi físico dictase mi autoestima, que al final es lo que la competición te obliga un poco, porque aunque no lo quieras, el tener que hacerte checks todos los días, el tener que focalizarte en que tu cintura sea más fina y el estar comparándote con otras chicas que compiten a tu lado para tú ser la mejor, es que eso sienta un pozo al final, por muy, muy fuerte mentalmente que seas. Entonces tuve como que deshacer todo ese trabajo psicológico que había hecho y que me había llegado a ser tan disciplinada como para ganar el mundial, pero que no me dejaba vivir una vida de una persona normal que hace deporte por salud y ya.
Entonces, a mí me costó mucho eso. Ya, o sea, incluso en alguien como tú, que creo que lo llevaste muy bien, te quedaron ciertas secuelas, entre comillas, y más allá de tu caso concreto, en otras compañeras, competidoras, ¿qué otros problemas has visto? Sí. ¿Algo que puedas compartir? Pues sobre todo al final es la calidad de vida que te da el mantener la competición a largo plazo. Yo conozco a chicas que llevan compitiendo muchos años y que al final el pelo se les cae, casi no tienen densidad capilar, la piel sufre muchísimo. Son chicas que con tan solo 30 años pues tienen la piel de una persona a lo mejor de 50 y han tenido físicos naturales. Hablando de no naturales ya es como una peli de terror, pero incluso en físicos naturales, al final, el mantener ese porcentaje de grasa durante tanto tiempo te hace verte mucho peor. Entonces, fue el hecho de ver que al final el resto de competidoras de mi alrededor, pues sí, tenían unos físicos increíbles, pero al final como que no avanzaban en el resto de aspectos de su vida, porque al final competir, pues te requiere esa disciplina y ese foco mental que no te deja hacer otras cosas, y el dinero también que es. Entonces, el yo tener como objetivos más a largo plazo a nivel empresarial y a nivel pues familiar o de futuro, me hicieron ver como que mi alrededor estaba un poco estancado en el bucle de la competición y en ser una muñequita, pero que no miraban más allá de, oye, que la competición se haga algún día, la competición no te da de comer y estás como súper focalizada en ganar una Procard o ganar una competición, pero luego, ¿qué pasa? Si luego tu vida va a seguir igual, vas a volver a tu trabajo y tu vida va a seguir exactamente siendo lo mismo porque no vas a vivir de esto. Entonces fue como darme cuenta de eso y salir de la burbuja en la que te metes muchas veces cuando estás en la competición, porque es normal que cuando estás compitiendo te rodees solo de competidoras, que eso también me pasó a mí, y como que solo estés en ese bucle y al final os reafirméis todas entre todas y normalicéis cosas como que pues no tener la menstruación, o incluso que haya preparadores que digan que mejor que no tengas la menstruación porque así es mucho más fácil a nivel hormonal llevar tu preparación y perder grasa. O yo he visto a chicas incluso llorar por recuperar la regla porque se pensaban que si recuperaban la regla es que estaban gordas. O que no están entrenando suficientemente duro, ¿no? Sí. Y de hecho la charla que diste en el Congreso de Perform Institute pues iba sobre esto, ¿no? Sí. Sobre los riesgos asociados a tener un porcentaje muy bajo de grasa, y no te voy a pedir que los menciones todos, pero ¿qué aspectos destacarías en general y sobre todo en el caso de la mujer? Sobre todo en el caso de la mujer, bueno, ya se ha visto a nivel hormonal, el cortisol se dispara, la TSH y las hormonas tiroideas bajan unos niveles ínfimos. Y eso se ve en todos los casos, tanto en hombres como en mujeres, pero en mujeres además está todo el tema de los estrógenos y la progesterona y de las hormonas sexuales femeninas, que al final amenorrea, hipotalámica o no hipotalámica, con esa cantidad de entrenamiento y este porcentaje de graso bajo, es normal que el cuerpo priorice la supervivencia a la reproducción. En mi caso concreto, yo me hice analíticas al volver de competir de Estados Unidos, la semana después de volver, y yo tenía los niveles hormonales de hormonas femeninas en niveles de premenopausia teniendo 25 años. Eso no es normal. Y eso que yo llevaba una dieta, vamos, súper limpia y deporte y de todo, pero claro, es esa curva de llega un momento en el que más no es más salud, sino menos. Y poco a poco, pues recuperando también el porcentaje graso, volví a estabilizar, o sea, se volvieron a estabilizar esos niveles, pero si más chicas hiciesen analíticas y las enseñasen después de competir, estoy segura de que esos niveles hormonales estarían más o menos igual, porque es lógico y normal. Sí, sí. Y solo por aclarar o matizar lo que comentabas antes de la curva del efecto de la actividad física, muchos de los problemas que hemos comentado no vienen en realidad de hacer mucha actividad física, sino de un déficit de recuperación. En este caso, muy ligado al déficit energético, ¿no? Total. Pero en la medida que comas suficiente, que descanses suficiente, pues vas a poder tolerar mucha más actividad física antes de que esa curva se empiece a dar la vuelta, ¿no? Mientras que si comes poco y entrenas mucho, pues el riesgo de que se produzca ese famoso RED-S o el síndrome de deficiencia energética relativa es alto, ¿no? Totalmente, por supuesto. Eso pasa sobre todo en culturismo porque... Ay, perdona. Sí, sí. No, porque al final en culturismo la dieta la haces para lograr X físico. En cambio, en deportes de alto rendimiento la dieta va asociada a rendir mejor. Exacto, esa es la diferencia, ¿no? En la mayoría de deportes comes para rendir mejor, en culturismo comes para verte mejor, ¿no? Para verte más definido, que tampoco es lo mismo siempre. Y el concepto de rendimiento, pues importa poco. O sea, con que tengas suficiente energía para apretar los músculos, pues ya sirve, ¿no? Y de hecho, si los culturistas se hacen una analítica el día de competición, los meten en urgencias, ¿no? O sea, quizás tu físico es el mejor que nunca hayas tenido, pero también te sientes peor que nunca, ¿no? Y esa es la paradoja muchas veces. Y pasando ya al momento post-competición, en tu caso o en general, ¿cómo es la recuperación? Hay un componente psicológico, como decías antes, ¿no? De aceptar que vas a ganar grasa,
Pero centrándonos en la parte fisiológica, de recuperar el equilibrio hormonal, de recuperar la menstruación, después de estar tantos meses con un porcentaje de grasa muy bajo, después de haber perdido muchas veces la menstruación, ¿cómo vuelves a una dieta normal? ¿Cuánto tarda el cuerpo en volver a equilibrarse? ¿Y cómo recomiendas abordar este proceso? Pues al final esto es todo un mundo, porque justo lo que decías antes de cuando llegas a la competición, pues en el resto de deportes se supone que la competición es tu pico máximo de forma y realmente en culturismo es todo lo contrario, porque está en tu pico máximo estético, pero a nivel de rendimiento estás, que es que si te pones a entrenar ese día se te rompe una articulación seguro, porque es que hasta de por la falta de agua o sea, como que tus articulaciones tienen que estar menos lubricadas que nada. Entonces, la recuperación, al final, aquí hay como dos teorías que hasta ahora se pensaba, lo de que tienes que hacer una dieta reversa y subir tus calorías poco a poco, pero sí que en los últimos años se ha abogado más por el tema de subir tus calorías al nivel de mantenimiento de 0 a lo que sea, sin hacer como esa escalada progresiva que al final lo único que hace es como retrasar tu recuperación. Esto da mucho miedo porque al final, después de competir, mucha gente como que pierde ese objetivo que ha tenido hasta ahora y lo normal es que pues empieces a comer con normalidad porque te lo mereces, porque lo has pasado muy mal y todo, pero realmente tu cuerpo no entiende lo que está pasando desde fuera, o sea, no entiende que ahora no se come y ahora se come un montón. Entonces muchas veces surge este efecto de rebote que a nivel psicológico también es muy difícil de llevar, el ver un cambio brusco de físico tan extremo en muy poco tiempo. Este era como lo único que yo conocía hasta ese momento, lo que yo había visto a mi alrededor, que era pues terminar de competir, te pones a comer otra vez sin control, que eso también puede derivar en conductas desordenadas respecto a la alimentación. Porque riesgo de atracones, ¿no? Claro, atracones y todo esto es lo más común que se ve. Entonces yo, como estaba un poco traumatizada de ver eso a mi alrededor, de ver un montón de efectos rebotes y de personas que terminaban de competir y a la semana siguiente tenían un físico completamente contrario, yo lo llevé por el otro lado, que tampoco es saludable porque es el otro extremo, que es, vale, pues terminamos de competir, pero voy a hacer una dieta reversa súper poco a poco para no tener como ese choque psicológico que yo no me veía capaz de afrontar, que era como el ver mi cuerpo cambiar tan rápido. En un principio me parece un planteamiento bastante lógico y de hecho todo el mundo me decía, claro, yo estaba rodeada de competidores y estaban todos ahí comiendo donuts y un montón de cosas y yo estaba pues con mi pollo, mis verduras, tal, que eso para mi cuerpo a nivel de salud casi que mejor. Pero claro, mi problema fue que no conseguí como el abandonar esa mentalidad de competición y el asumir que para estar más saludable tenía que aumentar mi porcentaje graso, hasta que vi los resultados de mis analíticas y entonces dije, tengo que hacer algo para salir de aquí, porque hasta entonces estaba, incluso la gente me alababa tipo, jolín, ¿qué disciplina tienes después de competir? Y yo, sí, claro, disciplina. Y en verdad era porque me daba miedo ganar un gramo de peso porque no estaba como psicológicamente preparada para eso. A mí me afectó mucho la dismorfia corporal en ese sentido porque era como que estaba tan acostumbrada a ver mi físico en un porcentaje graso de competición súper extremo que cualquier mínimo cambio para mí era un mundo. Incluso aunque a los ojos del resto de personas pudiese parecer una persona súper fitness, para mí pues cada gramo que ganaba en la báscula era completamente un reto. Entonces a mí pues lo que me ayudó sobre todo fue dejar de pesarme y poco a poco volver a recuperar una relación normal con la comida en la que no tuviese que estar pesando todo lo que comía y no me diese miedo como comer de más o simplemente reconectarme con mis sensaciones de hambre y saciedad. En eso tardas bastante porque a nivel hormonal tienes que recuperarte y no vas a tener las mismas sensaciones de hambre y saciedad que una persona que está hormonalmente regulada, pero hay que tener paciencia y con tiempo. Yo creo que un año después es ahora cuando empiezo a sentirme como una persona normal respecto a la comida, porque hasta hace unos meses tan solo yo sabía que mi sensación de hambre era porque normalmente no estaba bien. Ahora es cuando estoy empezando como a comer y realmente decir, pues no tengo más hambre y ya. Qué bien. Y de hecho mi siguiente pregunta iba por aquí, ¿no? Sobre las diferencias en tu forma de entrenar y de alimentarte ahora respecto a cuando competías en culturismo, que ya nos has comentado que ahora comes de manera más intuitiva, por ejemplo. Hay de hecho un movimiento sobre esto, ¿no? Alimentación intuitiva, que en parte tiene mucho sentido, pero si alguien tiene 10 kilos de más comiendo de manera intuitiva, quizás su intuición no funcione muy bien, ¿no? Yo creo que la intuición hay que
refinarla y en tu caso, pues tanto tiempo registrando todo te ha dado una intuición que seguramente sea muy fiable, ¿no? Y tampoco hace falta tanto tiempo como en tu caso, ¿no? Pero, o sea, ese registro que has llevado durante tanto tiempo te permite evaluar cantidades a ojo, conectar con tus sensaciones internas, ¿no? Claro. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo comes ahora y en qué ha cambiado también tu entrenamiento? Sí, sobre todo el cambio de entrenamiento para mí fue clave a nivel psicológico porque yo al final tenía ya un físico, llevo muchos años ya haciendo pesas y entrenando con pesas no a nivel salud, sino a nivel competición, con el objetivo de ganar la máxima masa muscular posible para mi estructura. Entonces ya tenía una cantidad de masa muscular con la que yo estaba a gusto y no tenía motivación para ganar más músculo. Así que poco a poco, cuando volví de competir, pues dejé un poco de obsesionarme con tener más glúteo y más hombros, que parece como lo único que puedes hacer cuando estás compitiendo, y dije, pues a lo mejor me hacen feliz otro tipo de actividad física. Y como que volví un poco a mis orígenes y a volver a ese deporte de contacto y a volver a correr, que era lo que en un principio a mí me hacía feliz y lo que me hizo empezar en el deporte, y volví a probar a hacer eso poco a poco. Entonces, gracias a poner mi foco en deportes que estuviesen ligados al rendimiento y no al resultado, como es el caso del culturismo, que al final rendimiento sí, pero lo que te importa es el aspecto final de tu físico a nivel estético, no cuántos kilos levantas en la barra. Entonces me moví un poco del entrenamiento de hipertrofia al entrenamiento de resistencia y de artes marciales, y eso también me ayudó a quitar mucho el foco de mi físico. Entonces, junto a eso y volver a comer para rendir mejor en mi día a día y en los entrenamientos que hacía, fue como ese cambio que junto con terapia me fue ayudando como a volver un poco a reconectar conmigo misma y a volver a hacer las paces conmigo y no llevar mi cuerpo al extremo y volver a hacer esa conexión entre mi cuerpo y mi mente, que muchas veces cuando estás compitiendo a ese nivel pues tienes que desconectar porque tu cuerpo obviamente te está diciendo porque tenemos un 8% de grasa, pero tú no puedes hacer otra cosa que pues seguir lo que pone en el papel y tirar para adelante hasta la competición. Entonces, para mí fue un gran cambio eso. Muy bien, pues por cerrar el tema de la competición, entiendo que fue una etapa bonita, con sus desafíos, por supuesto, pero que ya has marcado esa casilla, ¿no? Ya check, hecho, sí. Que no tienes intención de volver a competir, pero a las chicas que se te acercan, que muestran interés, que están pensando en lanzarse a competir, ¿qué les dirías o cuál sería tu recomendación? Pues esto depende mucho de la chica y del pasado que tenga, porque sí que yo entiendo que, como hemos hablado antes, pues muchas veces hay personas que quieren competir para plantearse como esa meta, pero realmente no tienen un objetivo de hacer una carrera competitiva ni ganar un mundial ni nada, sino simplemente como ponerse un objetivo consigo mismos, competir y ya está. Entonces eso me parece súper respetable porque te enseña como esa disciplina y por competir una vez, sobre todo si lo haces con un buen preparador y de forma saludable, pues como has visto tampoco hace falta hacer unas dietas restrictivamente calóricas a un nivel extremo. También contando con que no vas a conseguir el físico de Miss Olimpia en tu primera competición y más siendo natural. Entonces, gestionar bien esas expectativas de centrarte en ti y decir, voy a conseguir mi mejor físico y ya está. Y me pongo esta fecha de objetivo y punto, porque me sirve como motivación. Pero sobre todo si me llegan chicas, que me pasa muchísimo, que han tenido un trastorno de la conducta alimentaria en el pasado y muchas veces estas chicas se meten en el mundo del deporte y del fitness para poder paliar eso y para ganar masa muscular y ponerse bien. En esos casos siempre pasa que yo nunca recomiendo, si has tenido un trastorno de la conducta alimentaria, aunque fuese en el pasado, empieces a competir, porque incluso yo, que he sido una persona siempre muy sana mentalmente con la comida y siempre me ha dado igual, incluso yo he tenido problemas de dismorfia corporal y cualquier competidor, aunque esté bien mentalmente, yo conozco a chicas súper maduras que han competido y tal y que no han tenido ningún problema, pero incluso ellas admiten esa dismorfia corporal y ese de una vez que te ves con el físico de competición ya nada vuelve a ser igual. Entonces ahí pues siempre he recomendado de tener mucho cuidado. Obviamente no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, pero yo me lo pensaría 2 veces si hubiese tenido ese tipo de trastornos, porque al final es como volver al punto de inicio en lugar de avanzar y llevar una vida saludable, que es lo que realmente te va a mantener como alejada de ese trastorno de nuevo, porque la competición lleva, pues como has visto, a una disciplina y a un físico que te va a despertar, sobre todo si ya has tenido antes problemas en ese sentido, va a volver a despertarlos otra vez. Lo que pasa es que ahora te vas a poder justificar en que estás compitiendo y por eso llevas tu tupper y por eso tienes ese físico, cuando en realidad sabes en el fondo que es una autojustificación para volver a ese físico que le gusta tanto al trastorno y a los pensamientos que tú tienes. Así que ahí, pues dependiendo del contexto de la chica, si es una chica completamente normal, saludable y que está perfecta y se lo quiere poner como objetivo, pues perfecto. Pero si venimos de un trastorno así o de problemas de ese tipo,
siempre les recomiendo como piénsate 2 veces por qué quieres hacer esto y ten mucho cuidado. Y siempre me ha pasado que cuando he hablado con alguna chica que le ha pasado esto y se plantea competir, al final acaba dejando la preparación por suerte, porque así no llega como a más, diciéndome es que tenía razón porque cuando voy avanzando en la preparación me he dado cuenta de que he vuelto a obsesionarme con la comida, con el físico, y es que es normal, es inevitable. Entonces ahí tener mucho cuidado. Totalmente. Muchas chicas solo ven ese momento en el escenario con su mejor físico y la competición tiene muchas cosas positivas, por supuesto, como has explicado, sí, claro. Pero hay que entender también esa cara B antes de comprometerse, ¿no? Y si al final das el paso, pues conocer esto te va a permitir poder evitar los riesgos con mayor probabilidad, ¿no? Totalmente. Genial, Lucía. Pues antes de despedirnos, cuéntanos qué desafíos tienes así a corto o medio plazo que te hagan especial ilusión. Pues ahora mismo, a nivel de entrenamiento, estoy preparándome una media maratón, pero no tengo fecha todavía para correrla ni nada. Lo que pasa es que quiero como ser capaz de correr media maratón la distancia y ya está. Pero luego, sobre todo, me emocionan mis objetivos a nivel más laboral y de trabajo, como llegar al 1.000.000 de suscriptores en YouTube, que ya me quedan... cerca, ¿no? Sí, estoy muy cerca y estoy muy contenta. ¿Cuántos? Pues tengo 920.000 ahora mismo. Entonces ya... queda nada. Bueno, pues todo el mundo que te esté escuchando, que se suscriba a tu canal, a ver si llegas pronto a la placa de oro, creo que es el 1.000.000, ¿no? Sí, qué ilusión, por favor. Es que además está solo la placa de los 100.000 y la del 1.000.000. Entonces es como que cuando te llega la de los 100.000 dices, ¡fua! Todavía me quedan 900.000 para la siguiente placa. Ese es el problema, que cuando llegas al 1.000.000 vas a empezar a pensar en 10 millones y así, ¿no? Es la famosa adaptación hedónica. Ya ves, espero que no me pase como con la competición, que una vez que llegue lo dejas. Exacto, y también lo dejas, cierras el canal. Te imaginas bueno, ahora Twitch, no. Y sobre todo a nivel estudios, como ya este año terminó la carrera, mi ilusión siempre ha sido doctorarme. Entonces, como ahora estoy estudiando ciencias del deporte que van muy de la mano con el contenido que hago en redes y con mi aplicación de entrenamiento y básicamente como todo mi negocio gira en torno al deporte, me gustaría continuar estudiando, porque además me está resultando bastante sencillo sacarme la carrera, pues porque ya tengo como mucho conocimiento de base de estos años siendo autodidacta. Me gustaría hacer el máster de alto rendimiento y luego doctorar y idílicamente en el futuro me gustaría dedicarme a la investigación porque me apasiona muchísimo y ahora estoy descubriendo también que me apasiona el mundo de la docencia y el enseñar lo que sea a la gente y sobre todo con el objetivo ya no solo de ayudar y de enseñar, sino de poner un poco también a la mujer y a la figura femenina en el mundo de la investigación de las ciencias del deporte, que creo que hasta ahora ha estado bastante infrarrepresentada, sobre todo de trastornos como la amenorrea y todo este tipo de cosas y del síndrome de deficiencia de energía relativa que hemos hablado, hay muy poca investigación al respecto y me gustaría como si puedo aportar mi granito de arena, ya sea por a nivel de popularidad en redes sociales combinado con si consigo doctorarme, pues me gustaría sobre todo hacer mucho trabajo ahí, ya por objetivo como personal, o sea, nada económico ni nada, sino como para dejar un poco mi legado en ese sentido. Qué bien. Pues mucha suerte, Lucía. Seguro que con tu determinación y tu esfuerzo tienes éxito en todo lo que te propongas. Así que nada, ánimo, mil gracias de verdad por tu tiempo y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. A ti, un abrazo.